3 niños con capuchas en la cabeza fueron encontrados en el sótano de un orfanato clausurado, obligados a guardar silencio y olvidados por todos, menos por una viuda solitaria llamada Jennifer. Detrás de su sufrimiento se escondía el padre Morgan y un sistema que durante años disfrazó el horror de caridad. Pero uno de ellos escapó, y regresó con la verdad y el valor que cambiarían todo. Pero escuchen bien cómo se dio este giro inesperado, y por qué, al final, la justicia logró imponerse. La tormenta azotaba el valle con una furia irregular. El viento soplaba en ráfagas, golpeando las ventanas con palmas invisibles, y los tablones del antiguo porche crujían como si susurraran entre sí recuerdos de otros tiempos. Pero Jennifer Harper, sentada frente a la estufa de lena con una taza de café frío entre las manos, no apartaba la vista del fuego que chisporroteaba. Había vivido sola en esa granja desde hacía casi 6 años, desde la muerte de su esposo Eric en una explosión en una plataforma petrolera del Golfo. Desde entonces, la vida no era más que una sucesión de días iguales: alimentar a las cabras, mantener la casa en pie y evitar el vértigo de tanto silencio. Ya no lloraba, había pasado esa fase. Ahora solo quedaba la rutina, y un hueco en el pecho que ni los años ni la calma podían llenar. 3 golpes secos en la puerta interrumpieron el lamento del viento. No eran como los golpes de un vecino o un cartero. Eran distintos, precisos. Jennifer se puso de pie, sintiendo cómo el corazón le subía a la garganta sin explicación. Caminó hacia la puerta lentamente, tanteando el picaporte como si esperara que estuviera ardiendo. Al abrir, la escena la dejó paralizada. Bajo la lluvia, un hombre con chaqueta del Departamento de Servicios Sociales sostenía una carpeta empapada. Detrás de él, un vehículo blanco, con las puertas traseras abiertas. Dentro, sentados muy quietos, 3 niños, sus cabezas cubiertas por capuchas oscuras. Ninguno miraba hacia afuera, excepto uno, que temblaba como si aún estuviera en una celda helada. Jennifer los miró sin comprender del todo. «Señora Harper», dijo el funcionario con voz amable pero apurada, como si repitiera esas palabras por 5ª vez ese día. «Se aprobó su solicitud para acoger temporalmente a menores sin familia. Este caso es poco común. Encontraron a estos 3 niños en el sótano de un orfanato clausurado en Arkansas. No hay registros oficiales, no sabemos sus nombres verdaderos, ni edades exactas. Nadie los reclama, nadie quiere tenerlos. Usted dijo que aceptaría a cualquier niño que necesitara un hogar. ¿Un lo sostiene?» Jennifer no respondió al instante. Miraba las pequeñas figuras con capuchas. En sus cuellos colgaban trozos de cartón atados con hilos, con frases garabateadas a mano. «Nadie nos quiere. No hablo. Déjanos». Sintió que el aire se volvía más pesado. No era compasión lo que sintió, era algo más profundo, una especie de llamado. «Sí», susurró como si hablase consigo misma. «Me los quedo. No firmo por impulso, firmo porque entendió, sin necesidad de muchas palabras, que no podía dejarlos regresar a ningún lugar de donde vinieron». Sus manos temblaron al estampar la firma, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de comenzar. Así, 3 sombras calladas entraron en su casa, y la granja, antes muda, respiró diferente. Al día siguiente, intentó hablar con ellos. Preparó pan de maíz, les sirvió leche caliente, y les habló con la ternura que le brotaba de los silencios guardados tantos años. Ninguno respondió. El niño más pequeño, de unos 10 años quizás, se sentó en un rincón y comenzó a mecerse adelante y atrás, sin mirar a nadie. El mayor, un adolescente flaco con ojos hundidos, evitaba todo contacto visual y tenía marcas rojizas en las muñecas, como si hubiera llevado cuerdas apretadas mucho tiempo. La niña, la más joven, se mantenía cerca de la estufa, observando a Jennifer con una intensidad extraña, como si tratara de leer su alma sin decir una palabra. No lloraba, no sonreía, solo observaba inmóvil, como un animal en alerta. Jennifer no insistió. Les dejó su espacio. Les preparó camas limpias. Les dejó libros infantiles, juguetes antiguos de sus sobrinos. Nada funcionaba. El silencio era espeso como aceite. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó voces. Al principio pensó que sonaba, pero luego se levantó descalza y caminó por el pasillo en penumbra. Las voces venían del desván. Se acercó. Eran susurros, rápidos, casi mecánicos. Inglés. «No, todavía no. Esperamos. Ella no sabe». ¿Y si sí? El corazón de Jennifer latía con fuerza. No entendía todo, pero comprendió lo esencial.
No eran mudos, no eran incapaces de hablar. Simplemente no hablaban con ella, y no por miedo a ella, sino por algo que traían desde otro lugar. Algo encerrado, algo que aún no se atrevía a salir. No son mudos, dijo en voz baja desde la escalera. Solo no quieren hablar. Conmigo. Y por primera vez desde la muerte de Eric, sintió que lo que había traído la tormenta no era soledad, sino un principio donde el sonido la despertó antes del amanecer. No era un trueno ni el quejido del viento, era seco, metálico, torpe. Jennifer se incorporó en la cama, el corazón golpeando fuerte como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. Se puso su bata y bajó las escaleras con pasos rápidos pero contenidos. Cuando cruzó la cocina y abrió la puerta trasera que daba al granero, lo vio. La cerradura estaba rota. La hoja de la puerta colgaba torcida, y el aire de la madrugada se colaba con olor a tierra húmeda y algo más, algo que no supo definir. Jennifer encendió la linterna y entró. En el rincón donde solía dormir el adolescente de rostro silencioso y muñecas vendadas no había nadie. Solo un bulto de mantas revuelto y una cadena rota que ella nunca había puesto, pero que tal vez él mismo había usado, por costumbre o por miedo. En el suelo marcas de varo, juelas torpes, salpicaduras. ¿Y algo más? Una hoja de papel, arrancada de un cuaderno escolar, con letras torcidas escritas a bolígrafo. El volverá por nosotros. Eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna dirección. Solo esa promesa. O advertencia. Jennifer se quedó de pie, leyendo la frase una y otra vez como si pudiera cambiar su significado. Luego se fue directo al teléfono. Llamó a la policía. El oficial Lawrence llegó 40 minutos después, con chaqueta medio quebrada y rostro de quien no esperaba hacer nada útil ese día. Revisó el lugar con una linterna, miró el papel sin tocarlo y resopló. Adolescentes siempre hacen esto. Se escapan. Especialmente los que vienen de lugares como North Oak Ridge. Esos niños no son normales, señora Harper. Son como salvajes. Usted tiene buen corazón, pero ¿realmente cree que puede con esto? Jennifer lo miró fijamente. Algo en su interior que llevaba años dormido se despertó con una intensidad casi insoportable. Tal vez era furia o algo más antiguo instinto. Son niños, dijo con voz firme. No animales, no cosas. Y no permitiré que los devuelvan al sitio donde los quebraron. Lawrence se encogió de hombros y se fue, como si nada hubiera ocurrido. Pero para Jennifer, todo había cambiado. Esa misma tarde comenzó a buscar respuestas. No sabía bien por dónde empezar, pero su intuición la guió. Fue al desván, abrió una caja de periódicos viejos que Eric solía guardar por si acaso, y empezó a buscar. Horas después, entre polvo y tinta amarillenta, encontró una noticia casi borrada por el tiempo. Clausuran orfanato North Oak Ridge tras denuncias de abuso. Líder de la institución, Padre Morgan, no ha sido localizado. Investigación suspendida por falta de pruebas. Varios menores transferidos a lugares desconocidos. Jennifer sintió que el estómago se le helaba. Volvió a leer cada línea, cada palabra. No había fotografías. Solo un eco de algo terrible. Un hueco entre palabras que decía más de lo que estaba escrito. La noche siguiente no durmió, ni la siguiente. Intentó acercarse a los dos niños que quedaban. Preparo quenas más elaboradas. Leo en voz alta. Dejo cartas simples escritas con caligrafía grande. Estoy aquí. No quiero hacerles daño. Solo quiero saber sus nombres. Pero ellos permanecían distantes, envueltos en un silencio que pesaba como piedra mojada. La niña, sobre todo, parecía ausente. No respondía a caricias ni palabras. Solo miraba, observaba. Media. Una madrugada. Jennifer probó algo distinto. Dejó un plato de comida caliente en el granero y se escondió tras las herramientas. En la oscuridad, sin moverse. Pasaron casi 2 horas. Cuando pensó que no sucedería nada, escuchó pasos suaves sobre la tierra. La niña apareció. Llevaba la misma ropa de siempre, demasiado grande para su cuerpo pequeño. Se sentó junto al plato, lo miró largo rato. Luego abrió la lata de frijoles, tomó una cucharada, y entonces se detuvo. No hubo grito, no hubo sollozo, solo lágrimas, silenciosas. Caen como si hubieran estado acumuladas desde hacía años, lentas, constantes, sinceras, como si en esa soledad, con ese plato humilde y la presencia invisible de alguien que no la forzaba a hablar, su cuerpo al fin hubiera soltado algo que no podía seguir guardando. Jennifer no salió de su escondite, solo observó.
Y en ese instante supo que la niña no estaba rota. Solo estaba esperando que alguien no la mirara como una víctima, sino como una persona. Que alguien simplemente se quedara cerca. 2 meses habían pasado desde aquella noche silenciosa en la que la niña lloró sin decir palabra. La granja, banada ahora por la luz tibia de la primavera, comenzaba a respirar de otra forma. Las cabras pastaban tranquilas. Los cerezos en el borde del camino florecían, y por primera vez en años, Jennifer Harper se sorprendió tarareando mientras servía el desayuno. No era que las heridas hubieran sanado. Era simplemente que la oscuridad no lo cubría todo. Había comprado algo de ropa nueva con los ahorros que guardaba para emergencias. También trajo de la ciudad un viejo tablet reacondicionado, cargado con libros, dibujos animados y juegos educativos. No esperaba que les interesara, pero lo hicieron, al menos un poco. Lina, nombre que Jennifer le dio porque le recordaba a una muñeca de su infancia, comenzó a dibujar, al principio trazos simples, pero luego surgieron figuras complejas, escaleras estrechas, habitaciones sin ventanas, cruces en las paredes, hombres con trajes oscuros y máscaras sin rostro. Jennifer no preguntó, solo observó. Cada dibujo era como una confesión muda. El niño mayor, Cale, se volvió más protector con Lina. Dormía cerca de su puerta. Mantenía una distancia precisa con Jennifer, pero ya no la evitaba. Aún no hablaban, pero el silencio era distinto. No era miedo, era preparación. Y entonces, una noche, el golpe regresó. Eran las 3 de la madrugada. Jennifer se despertó de golpe, como si su cuerpo hubiera anticipado lo que venía. Bajó sin encender luces. Cruzó el salón y abrió la puerta. En el porche estaba él, Jack, el niño que se había marchado semanas atrás. Su rostro estaba pálido, lleno de tierra y sudor. Sus ojos abiertos, vidriosos, pero enfocados. En su mano derecha sostenía una vara de metal oxidada. La otra mano sangraba. Sus labios se movieron apenas. Está muerto, susurró. Morgan está muerto. Lo encontré, y cayó. Jennifer lo sostuvo como pudo, sintiendo el peso real de ese pequeño cuerpo que había recorrido un camino que ningún adulto habría tolerado. Llamó al 911 con voz firme, sin pánico. Sabía que esto no era el final. Era solo el inicio de algo mucho más grande. Cuando la policía llegó, comenzaron a hacer preguntas. Uno de los agentes, joven y serio, escaneó las huellas dactilares del muchacho con su terminal móvil. El sistema tardó segundos. Su nombre real es Jack Watson, dijo. Desaparecido en Mississippi hace 6 años. Reportado por su madre biológica. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Este chico era un número más entre los huérfanos sin historia. Jennifer no respondió, solo tomó una manta y cubrió al niño que dormía en el sofá. Lo que vino después fue confuso y vertiginoso. Agentes de varias jurisdicciones. Preguntas sin respuestas. El padre Morgan, antiguo director del orfanato Oak Ridge, fue encontrado sin vida en un antiguo búnker subterráneo a las afueras del condado. Nadie sabía cómo llegó allí. Nadie podía explicar por qué un niño sabía dónde buscar, ni cómo pudo entrar. Pero lo que dejó a todos en silencio fue otro detalle. Las huellas de Jack, seguidas por el sistema de rastreo, conducían directamente a una segunda ubicación, la antigua casa del juez Bloomberg, quien había presidido el comité que autorizó la operación del orfanato en su día. Esa misma mañana, Bloomberg fue encontrado sin vida en su estudio. Las autoridades no revelaron detalles, pero la conexión era imposible de ignorar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jennifer una noche, sin dirigirse a nadie en particular, solo al universo que de pronto se había llenado de sombras que respiraban demasiado cerca. Y entonces, por primera vez, Lina habló. Su voz era suave, precisa, sin miedo. «Nos enseñaron a calar», dijo. «Pero él abrió la jaula. Ya no estamos encerrados». Jennifer sintió que todo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Ya no era una historia de caridad, ni de acogida. Era una historia de justicia, de memorias que nadie quiso escuchar, y de niños que, a pesar de todo, decidieron hablar. Lo que comenzó como un susurro terminó en una tormenta. En pocos días, los medios nacionales estallaron con titulares imposibles de ignorar. Ángel de la justicia o vengador infantil. Secta encubierta como orfanato. Víctimas rompen el silencio después de una década. Programas de televisión, columnas de opinión, foros públicos.
Todos querían saber quiénes eran esos 3 niños que habían aparecido en una granja remota, trayendo consigo una verdad que nadie quiso ver durante años. Jennifer Harper, que hasta hacía poco solo hablaba con sus cabras y con el viento, se encontró en el centro de un caso que desafiaba todo lo conocido. Citada ante el Tribunal de Familia y Protección Infantil, se presentó sola, vestida con la misma dignidad que mostraba cada mañana en su porche. Frente al juez, con la mirada fija y sin temblor, pronunció palabras que luego se repetirían en muchos espacios. Ellos no son culpables, dijo con voz clara. Son sobrevivientes, y si el mundo no sabe qué hacer con eso, yo sí. Yo no les temo. Lo único que temo es que los obliguen a callar otra vez. El juez la observó largo rato. Luego pidió silencio y permitió que los menores hablaran. Jack fue el primero. A sus 13 años, se sentó con la espalda recta y explicó sin dramatismo, sin pausas, lo que recordaba, lo que vivió, lo que hizo. No buscaba lástima. Buscaba ser escuchado. Después habló Lina, con pocas palabras, pero cada una medida como si llevara todo su valor en sí misma. Habló de pasillos oscuros, de reglas imposibles, de días interminables sin nombre. Pero también habló de Jennifer, de la primera vez que alguien esperó en silencio, sin exigir nada, de la comida tibia, de los dibujos, de sentirse humana. Por último habló Cale, el mayor, el que todos pensaban que era el más frío. Confesó que había sido designado como cuidador en el orfanato, que debía vigilar, reportar y a veces incluso encubrir. Su voz no temblaba, pero sus ojos mostraban el peso de esa culpa. No sabía cómo salir, dijo. Pero él sí. Y cuando salimos, ella nos abrió la puerta sin preguntas. El tribunal deliberó durante semanas. Las investigaciones se multiplicaron. Agencias estatales y federales comenzaron a revisar casos cerrados, orfanatos desaparecidos, nombres olvidados. Algunos funcionarios fueron destituidos, otros renunciaron antes de enfrentar preguntas difíciles, pero para Jennifer, lo más importante no estaba en los periódicos ni en las cámaras, estaba en su casa. 6 meses después, adoptó oficialmente a Lina, Jack y Cale, aún bajo custodia legal, permanecieron con ella como familia acogedora. Los 3 comenzaron a asistir a la escuela local con apoyos especiales, psicólogos y maestras preparadas. Pero no fue eso lo que marcó el verdadero cambio. Fue Jack, quien se inscribió en el Club Escolar de Defensa de los Derechos Infantiles. Fue Lina, quien presentó una exposición de arte titulada Lo que mis ojos vieron, sin una sola palabra escrita. Fue Cale, quien un día tomó un cuaderno y escribió por su cuenta su historia completa, no para publicarla, solo para que no se perdiera. La vieja granja cambió. Jennifer pintó la cerca, arregló el granero y, con la ayuda de la comunidad, colocó un letrero nuevo junto a la entrada, Harper's Refuge, un lugar donde ya nadie tendrá que callar. Los que pasaban por ahí curiosos o incrédulos, no encontraban una casa siniestra ni una historia de horror, encontraban algo más profundo, la prueba de que incluso las almas heridas pueden volver a confiar, que incluso los más pequeños pueden cambiar el curso de algo más grande que ellos, y que una mujer, que creía haberlo perdido todo, fue capaz de abrir su puerta una noche de tormenta y recuperar, sin saberlo, su propósito. No era una historia de miedo, era una historia de coraje, y cada vez que se contaba, algo en el corazón de quien la escuchaba se encendía, no con rabia, no con pena, con respeto, y una certeza callada. A veces para cambiar el mundo, basta con no cerrarle la puerta a quien más la necesita.